patrocinado por Microsoft. El Vaticano, sitio de la Basílica de San Pedro, obtuvo su nombre hace miles de años, mucho antes de convertirse en la sede de la Iglesia Católica. Tomó su nombre de la colina sobre la que se encuentra. Los romanos la llamaban Mons Vaticanus, la colina vaticana, porque era el lugar donde los profetas, conocidos como Vates, pronunciaban sus Vatiquinia, u oráculos. Bajo la colina vaticana había un terreno pantanoso que, como muchas otras áreas de la ciudad, fue drenado por los romanos para crear un lugar más salubre donde construir y expandir la ciudad. En el siglo I, Calígula, uno de los primeros emperadores romanos, construyó un circo en este sitio, utilizado principalmente para carreras de cuadrigas. Este circo fue ampliado y refinado por el emperador Nerón, quien tras el gran incendio de Roma en el año 64, inculpó a los cristianos y ordenó su persecución y ejecución en el circo. Y entre ellos estaba San Pedro, el apóstol. Dado que esta área estaba fuera de las murallas de la ciudad, muchos romanos solían enterrar a sus muertos cerca del circo. Este también fue el lugar de sepultura de San Pedro y de otros mártires ejecutados en el circo. Un cementerio romano, llamado necrópolis, normalmente constaba de calles rectas flanqueadas por pequeños monumentos y construcciones que albergaban tumbas. Las familias más adineradas se enterraban en tumbas amplias y ornamentadas, mientras que las familias con menos dinero descansaban en tumbas más simples o en nichos. Hacia el siglo II el circo comenzó a caer en desuso hasta que finalmente fue desmantelado, y la necrópolis continuó creciendo y desarrollándose en la zona. Con el tiempo, la tumba de San Pedro se convirtió en un punto focal para la adoración cristiana. Y cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV, construyó la Basílica Vaticana original con su altar sobre la tumba de San Pedro. Hoy en día podemos visitar y explorar la Basílica y la tumba de San Pedro como nunca antes, gracias a una sofisticada tecnología de inteligencia artificial que el Vaticano está utilizando en colaboración con Microsoft, lo cual les permite crear un modelo digital extremadamente detallado de la basílica. Así que todas las imágenes que estás viendo son parte de esta nueva exhibición. Microsoft me invitó a ser uno de los primeros en experimentar esta exhibición de tecnología avanzada que está ubicada en la azotea de la basílica detrás de la cúpula, y estoy muy emocionado de compartirla con ustedes. Originalmente, la basílica era un tipo de edificio que los romanos utilizaban para actividades legales y comerciales, pero era una construcción tan grande que podía albergar a una gran cantidad de personas, por lo que se eligió este tipo arquitectónico para las celebraciones cristianas en lugar del templo romano, cuyo diseño no estaba pensado para recibir una congregación en su interior. Los templos romanos estaban diseñados para albergar grandes estatuas de dioses y realizar sacrificios en el exterior, por lo que típicamente tenían un espacio interior limitado. Además, la basílica estaba asociada con actividades cívicas y legales, y los primeros cristianos querían establecer su fe dentro de la estructura de la sociedad romana sin las connotaciones paganas de los templos romanos. La necrópolis del Vaticano estaba en la pendiente de la colina, por lo que cuando se construyó la basílica sobre ella, tuvieron que nivelar el terreno rellenando con tierra todo el espacio de la necrópolis. La antigua basílica fue construida y se mantuvo en pie durante más de 1000 años, hasta el siglo XVI, cuando el Papa Julio II decidió derribarla y construir una nueva iglesia, la Basílica de San Pedro que vemos hoy, cuya construcción duró más de 100 años. Gran parte de la antigua basílica fue reutilizada en la nueva, especialmente columnas y materiales, muchos de los cuales ahora puedes explorar de cerca con la nueva experiencia virtual de la basílica. Quizá lo más importante de la colaboración del Vaticano con Microsoft es la accesibilidad que tendrá para aquellos que no pueden visitar la basílica en persona, ya que están lanzando un sitio web donde ahora puedes recorrer virtualmente la basílica con gran detalle y admirar de cerca los materiales, las esculturas y las inscripciones. Estoy caminando fuera de la columnata de Bernini hacia la entrada. Vamos a ingresar por un acceso al exterior de la plaza donde los guardias suizos nos van a recibir. Me dieron este gafete que, hace que los policías y guardias te traten con un poco más de respeto, lo cual es genial.
Esta área al costado de la basílica me dio una gran oportunidad para admirar el diseño magistral de los ábsides y observar de cerca los detalles y la gran escala de la basílica desde el lateral, así como apreciar el lugar donde originalmente se encontraba el obelisco que ahora está en el centro de la plaza de San Pedro. Este pequeño cuadrado en el pavimento que tiene una inscripción que dice «Sito dell'Obelisco Vaticano fino all'anno 1586», traducido como «Sitio del Obelisco Vaticano hasta el año 1586». Este sitio no suele ser accesible para la mayoría de las personas, ya que este acceso está reservado para el personal del Vaticano. No obstante, en el nuevo sitio virtual de la Basílica puedes apreciar este lugar con un gran nivel de detalle. Esta es probablemente la mejor forma de explorar la Basílica aparte de visitarla en persona. Solo mira el nivel de detalle al que puedo acercarme dentro de la Basílica. Incluso puedes explorar detalles que no se alcanzan a ver desde el suelo si visitas la iglesia, como la Cátedra Petri o la Gloria de Bernini. Y lograron esto gracias a una empresa llamada Iconen, que se dio la tarea de capturar más de 400,000 fotografías de la basílica utilizando cámaras, drones y sensores para construir este modelo 3D al que llaman gemelo digital de la basílica. Cada detalle, tanto del interior como del exterior, fue capturado y replicado en el gemelo digital y luego enriquecido con inteligencia artificial para armarlo y mejorar detalles. La tumba de San Pedro permaneció enterrada desde que la necrópolis se rellenó con tierra para construir la primera basílica hasta mediados del siglo XX, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar una parte de la necrópolis con el propósito de verificar si los restos de San Pedro estaban realmente enterrados allí. Desde luego no se puede excavar mucho, porque se podrían dañar los cimientos del edificio, pero la mayoría de las excavaciones se realizaron debajo de la nave central de la basílica, donde no hay estructuras bajo el suelo. Por lo tanto, hay 3 capas de construcción. La basílica misma, construida por varios papas a lo largo de los siglos XVI y XVII, las grutas que están debajo de la basílica a un nivel similar al piso de la antigua basílica, y en el nivel más profundo, la necrópolis, de la cual la mayor parte permanece sin excavar. En las grutas vaticanas encontrarás pasillos flanqueados por sarcófagos que albergan las tumbas de muchos papas y santos enterrados dentro de la basílica. Las grutas también cuentan con varias capillas, algunas de ellas adornadas con monumentos funerarios y reliquias de la antigua basílica, como mosaicos e inscripciones, junto con pasadizos que conducen a tumbas adicionales. Y debajo de las grutas está la capa más profunda y antigua, la sección excavada de la necrópolis. Los corredores tenuemente iluminados están flanqueados por tumbas bien conservadas, algunas adornadas con frescos y grabados. Las inscripciones en latín y los símbolos cristianos marcan la transición de los entierros paganos a los paleocristianos. La sensación de caminar por aquí es similar a la de caminar por las calles de la antigua ciudad de Pompeya. La escala de la basílica es tan grande que en su interior podría caber la Estatua de la Libertad, incluyendo su pedestal. Por eso, cuando hay fallos en la estructura como grietas o fisuras en las paredes, es muy difícil para el ojo humano detectarlas, ya que hay miles de metros cuadrados de superficie. Con tecnología de inteligencia artificial, el gemelo digital de la basílica permite a los restauradores detectar estas vulnerabilidades estructurales en segundos y monitorearlas. Además, puede identificar mosaicos faltantes o piezas ornamentales que puedan haberse desgastado a lo largo de los siglos desde su construcción. Para la demostración de esta tecnología, me adentré hasta las entrañas del edificio subiendo un ascensor que me llevó a la azotea de la basílica, desde donde pude observar muy de cerca la cúpula de Miguel Ángel, experimentar las pendientes del techo diseñadas para drenar el agua de la lluvia y otras estructuras de la parte superior de la basílica, además de una vista impresionante hacia los jardines del Vaticano. Ahora mismo estoy aquí en el techo de la Basílica de San Pedro. Puedes ver la cúpula justo detrás de mí. Este es el punto más alto del transepto y todos estos espacios, las naves, los transeptos, los utilizaban como almacenes, pero vaciaron uno de ellos, lo limpiaron y lo remodelaron por completo para acomodar la exposición.
Es un privilegio estar aquí porque puedes ver los jardines del Vaticano detrás, puedes apreciar todos estos elementos estructurales como las pendientes en el techo para el drenaje del agua, las vigas y la estructura de madera de estas cubiertas. De veras es un privilegio caminar aquí que normalmente no está permitido para el público. Esta es el área que transformaron en la exposición y aquí puedes ver nuevamente la cúpula. Esta es la parte trasera de la basílica, o sea, el lado oeste. Y justo aquí, esta es la cúpula de Miguel Ángel y este de aquí es el espacio de la exposición. Se llama Petrosení, que significa Pedro está aquí en griego. Cuando se excavó la necrópolis, se encontró un pequeño edículo justo debajo del altar. Lo llaman el Trofeo de Cayo, porque fue descrito por un escritor cristiano del siglo II llamado Cayo de Roma. Cerca de este pequeño edículo se encontró una pared con antiguos grafitos realizados por los antiguos peregrinos. Entre ellos hay uno que dice Petrosení, la forma contraída del griego Petrosenesti, Pedro está aquí. Aunque el latín era la lengua hablada en Roma, Petrosení fue inscrito en griego porque ese era el idioma principal de la iglesia paleocristiana. El Nuevo Testamento se escribió en griego, y las primeras comunidades cristianas en todo el Mediterráneo a menudo usaban este idioma para textos religiosos, oraciones e inscripciones. El pequeño edículo tiene un nicho donde los arqueólogos encontraron los huesos de un hombre de entre 60 y 70 años, envueltos en un paño púrpura y dorado, un símbolo de alta reverencia datado del siglo I. Los rastros de tierra en los huesos sugieren que originalmente fueron enterrados directamente en el suelo. Se cree que estos son los huesos de San Pedro. Los antiguos grafitos inscritos en la tumba de Pedro pueden observarse con detalle a través de la visita virtual de la basílica, al igual que los huesos de Pedro. Imagina estar aquí, donde los restos de uno de los apóstoles, alguien que caminó con Jesús, fueron enterrados y redescubiertos casi 2000 años después. Al entrar en la exposición Petrosení, la experiencia comienza en un espacio que rodea la parte superior de la estructura del ábside. Aquí, pantallas interactivas y proyecciones en las paredes te sumergen en los detalles arquitectónicos de la basílica. Vistas de cerca de mosaicos y pinturas capturadas meticulosamente en el gemelo digital del edificio dan vida a estos detalles. Modelos digitales ilustran la historia y evolución de la basílica, permitiéndote explorar su narrativa arquitectónica en detalle. Desde esta sala desciendes a un octógono de la basílica, un espacio que rodea la base de una de las cúpulas pequeñas del edificio. Esta área presenta enormes proyecciones en pantallas que narran la transformación de la humilde tumba de San Pedro en la majestuosa basílica que conocemos hoy, utilizando el gemelo digital para visualizar su progresión arquitectónica. A medida que avanzas por la exposición, puedes examinar maquetas de la antigua y la nueva basílica y mirar a través de ventanas alrededor del octógono para obtener diferentes perspectivas del interior de la basílica. En algunas partes de las paredes interiores hay dibujos arquitectónicos realizados por los trabajadores que construyeron estos espacios. El personal del Vaticano cerró la basílica exclusivamente para mí y me ofreció un recorrido privado para mostrar más detalles. Justo encima del lugar donde se encontraron los huesos de Pedro, al nivel de las grutas, hay un espacio conocido como la Confessio, una decorosa cámara con un nicho, donde se encuentra un mosaico medieval de Jesús con una inscripción en latín que dice Ego sum via veritas et vita, qui credit in me, vivit. Se traduce como Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mí, vivirá. Frente a él hay una pequeña urna de bronce que contiene los palios, bandas que se entregan cada año a los arzobispos metropolitanos recién ordenados. Cuando el obispo coloca la banda hecha de lana sobre sus hombros, esta simboliza el cordero que el pastor lleva en sus hombros. Cada año, nuevos palios se fabrican en el día de Santa Inés y se guardan en la urna. Unos meses después son bendecidos por el Papa y entregados a los arzobispos. Puedes acceder al espacio de la Confessio a través de un conjunto de escaleras redondas ubicadas detrás de dos puertas de bronce.
En la parte posterior de estas puertas hay dos cruces invertidas que simbolizan la manera en que San Pedro fue crucificado. Sobre la confesio está el altar, tallado de un enorme bloque de mármol griego que fue encontrado en el antiguo Foro de Nerva, cerca del Coliseo. Y sobre el altar, el gran baldaquino de bronce hecho por Gian Lorenzo Bernini, el arquitecto que llevó a cabo la mayor parte de la construcción del interior de la basílica. Y por supuesto, fue invitado a la oficina de prensa de la Santa Sede para asistir a la presentación del proyecto junto a ejecutivos de Microsoft, un cardenal y miembros de la fábrica de San Pedro, quienes hicieron posible el proyecto. Mostraron el proyecto al Papa, explicaron la tecnología y describieron cómo se creó el gemelo digital. De una humilde tumba enterrada bajo las capas de la historia a una basílica de escala monumental, la historia de San Pedro ahora es más accesible que nunca. Si quieres explorar la Basílica de San Pedro a gran detalle, te dejé un enlace a la visita virtual aquí abajo. Si disfrutaste este video, por favor dale like, suscríbete a mi canal y comparte tu opinión en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en el próximo episodio.